internacional privado relacionado con la extradición. Ese documento ya lo tienen ustedes en sus respectivos registros digitales, ya se les proporcionó para que adelanten un poco en la lectura. Este tema es muy, muy importante y muy controversial. Ustedes saben que muchas veces también se manifiesta ahí las relaciones de derecho o relaciones de poder entre estados. A Guatemala le ha tocado entregar principalmente a los Estados Unidos de América diferentes personas. Algunos casos son muy sonados, ¿verdad? Como son personas conocidas o narcotraficantes muy mencionados, ¿verdad? Pero también hay personas así sin mayor trascendencia que han cometido delitos y son perseguidos por otros sistemas de justicia. Entonces el doctor Carlos Larios también pues le dedicó una parte de su libro como parte del programa también, ¿verdad? A la extradición. Bueno, que el origen pues es muy remoto. En muchas oportunidades estuvo relacionado también con cuestiones de carácter religioso. Muchos se asilaban, ¿verdad?, en espacios reservados a cuestiones religiosas, que es la contraparte de la extradición, ¿verdad? Y ya no podían capturarlo, tenían que hacer un procedimiento para ver si lo entregaban, ¿verdad? En fundamento dice, el fundamento es la solidaridad y el auxilio recíproco entre los estados para controlar la criminalidad, en el interés recíproco de las naciones, en asistencia internacional que los estados deben presentarse para la represión de los delitos que ponen en peligro la moralidad, la paz social y el desarrollo de los estados. Se concibe generalmente como un deber moral, ¿verdad? Moral a nivel universal, pero los estados que se encuentran obligados por un tratado internacional, la obligación, o multilateral u otro instrumento jurídico, la extradición se consigue como una obligación jurídica de carácter internacional. Y tenemos pues una clasificación de la extradición, ¿verdad? Según su naturaleza, la activa y la pasiva, que es la que muchos conocemos, ¿verdad? La activa, cuando un estado solicita a otro estado la entrega de una persona acusada de un delito común para ser juzgada para cumplir una pena. Ven, lo importante es poner delito común. Debemos saber por qué puso delito común, ¿verdad? Porque es importante ponerse delito común. Pero también está la extradición pasiva. Cuando un estado, ¿verdad?, se le solicita, ¿verdad?, y accede a la solicitud de otro estado, y en ese contexto entrega a una persona acusada de un delito para ser juzgado o para cumplir una pena. Fíjense, para cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? Para ser juzgado o para cumplir una pena. También existe la extradición voluntaria, cuando una persona acusada de un delito o pendiente de cumplir una pena se entrega voluntariamente a un estado que lo busca o reclama. Eso lo hizo en una oportunidad del proceso la ex vicepresidenta, ¿verdad?, Roxana Valdetti, que ella se allanó y dijo, bueno, me entrego, ¿verdad? No interpongo ningún recurso ni nada, sino si los Estados Unidos me solicitan, pues ahí voy, ¿verdad? No se ha ido porque está cumpliendo antes su situación jurídica acá en Guatemala, ¿verdad?
pero una vez la cumplan, me imagino que se activarán, ¿verdad? Todas las disposiciones relacionadas con la extradición, a la cual ella allá no, como dice, voluntariamente voy a entregar. En tránsito es el permiso que un Estado otorga para que uno o más delincuentes comunes pasen por su territorio rumbo a otro Estado, ¿verdad? Solo de paso, ¿verdad? Pues le dicen en tránsito. Este es según su naturaleza, ¿verdad? Entonces, según su naturaleza es activa, pasiva, voluntaria y en tránsito. Y según la nacionalidad del reclamado, esta es la otra, ¿ah? Según la nacionalidad del reclamado, extradición de nacionales y extradición de no nacionales. Dice, extradición de nacionales cuando un Estado solicita a otro la entrega de una persona que es su nacional y que está siendo acusada de un delito o reclamada porque cumpla una pena impuesta judicialmente. Eso pasa pues mucho, ¿verdad? Extradición de nacionales. Es pasiva de nacionales, ¿verdad? Yo estando en la Secretaría General nos tocó ver un caso de una persona que, guatemalteco, una familia guatemalteca en los Estados Unidos. Él era cuñado de la persona, ¿verdad? Tío político, vamos por ponerle algo, de una niña de 10 años. Por diferentes razones, ¿verdad? La mamá se dio cuenta que el señor abusaba de la niña sexualmente. Desde que tenía como 7 u 8 años la niña, abusaba de ella. O sea, su cuñado, ¿verdad? De la señora. Y lo denuncia allá en los Estados Unidos ante las autoridades, lo capturan, va a juicio, le dan el arresto domiciliario, ese beneficio, y lo que hace él es huir de los Estados Unidos y se viene para Guatemala. ¿Qué sucede ahí? ¿Verdad? La justicia de los Estados Unidos lo reclamó. Es una extradición pasiva porque Guatemala es solicitada de entregar, ¿verdad? Una extradición pasiva de nacionales. Y efectivamente se le capturó al señor y de regreso, con agravantes, ¿verdad? B. Extradición de no nacionales. Cuando un Estado solicita a otro la entrega de una persona que es nacional de otro Estado, de un tercer Estado, ¿verdad? O del Estado solicitante, acusada de cometer un delito común o pendiente de cumplir una pena, ¿verdad? Ya sea para juzgarlo o para que cumpla una pena. Para esas dos situaciones puede solicitarse. Instrumentos jurídicos, ¿verdad? Algunos llaman a esto las fuentes de la extradición. La extradición no se fundamenta ni puede fundamentarse en la costumbre. Vamos a verlo, ¿verdad? En este documento, esto tenemos también. Debe necesariamente fundamentarse en una ley, aplicando el principio que dice, ¿verdad? Que no hay entrega más si no hay ley. Entonces, puede basarse en diferentes leyes. Los delitos que no admiten, pues, la extradición, los estados especifican, pueden especificarlo en los tratados internacionales. ¿Cuáles no? ¿Verdad? Pero los que definitivamente no son los de carácter político, ¿verdad? Los delitos de carácter político, ¿verdad? Bueno, los efectos de la extradición, según Mato dice, el efecto es que el país requirente no puede juzgar al supuesto
reo, sino por el delito común o complejo invocado. No puede condenarlo a muerte, ni se puede entregar a alguien condenado a muerte, para que el delito por el que se le acusa tenga la pena de muerte. No se puede, ¿verdad? Además, el efecto principal es de otorgar al supuesto reo el derecho de un debido proceso. Entonces, aquí tenemos en nuestra documentación ciertos apuntes, ¿verdad? En esta extradición que le entregamos, nos basamos en los autores siguientes. Antonio Bogiano. Yo les digo los nombres para que ustedes vayan familiarizándose con los diferentes nombres. Él es un catedrático y jurista argentino. Tiene un tratado de derecho internacional privado de 3 tomos, casi 1000 páginas cada tomo, ¿verdad? Antonio Bogiano ¿verdad? B.M. Carrió, él es un catedrático uruguayo de principios del siglo XX, muy calificado. También utilizamos el Diccionario de Derecho Internacional de Editorial Progreso de la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas de Moscú, la Unión Soviética. También en este manual del doctor Larios, ¿verdad? Derecho Internacional Privado, también tomamos parte de acá. A los autores Martínez Laje y Martínez Morcillo. Diccionario Diplomático Iberoamericano. Otro tipo de diccionario. Ya hemos visto de Derecho Internacional, de Derecho General, y ahora tenemos de Derecho Diplomático. ¿Ves? Es un diccionario. Al doctor Matos Pacheco, curso de Derecho Internacional Privado. Al doctor Ortiz Martín Gonzalo, costarricense, curso de Derecho Internacional Privado. Al doctor Manuel Osorio, su diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas, argentino. Gronda Ramírez, Juan Gronda Ramírez, creo que es argentino, no estoy muy seguro, ¿verdad? Un diccionario jurídico, y al doctor Sánchez de Bustamante y Sirven, Derecho Internacional Privado. Todos esos doctores nos sirvieron para hacer pues un pequeño relato de lo que es la extradición, ¿verdad? Bueno, la extradición tiene una historia muy, muy antigua, ¿verdad? Ya habíamos visto al doctor Larios en qué se fundamenta, ¿verdad? En la solidaridad internacional, en el auxilio recíproco entre los estados, requiere mucha reciprocidad, ¿verdad? Clases de la extradición activa, pasiva, voluntaria, en tránsito, de nacionales, de no nacionales, como ya lo explicamos anteriormente. La extradición también, pues, debe fundamentarse en una ley, ¿verdad? No hay entrega sin ley. ¿Cuáles pueden ser esas leyes? Un tratado internacional, ¿verdad? Regularmente bilateral, pero también hay multilaterales de extradición, ¿verdad? Guatemala tiene con España, con Estados Unidos, con México, bilaterales, ¿verdad? De extradición, entre otros países. También una disposición unilateral de derecho interno. Nosotros tenemos un procedimiento para nuestra extradición, tenemos nuestra propia constitución y otras leyes. Vamos a ver. Delitos que no admiten extradición. Y ahí ya empezamos a tocar nuestras leyes, ¿verdad? Nos vamos a la Constitución Política de la República, que dice: Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales. Asilo. Pero después viene la extradición. La extradición se rige por lo dispuesto en tratados internacionales. Quiere decir que prevalece un tratado internacional, ¿va? A la hora de una extradición, bilateral o multilateral. Por delitos políticos no se intentará la extradición de guatemaltecos, quienes en ningún caso serán entregados a gobierno extranjero,
salvo lo dispuesto en tratados y convenciones con respecto a los delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional, esos delitos graves, ahí sí, ¿verdad? No se acordará la expulsión de territorio nacional de un refugiado político con destino al país que lo persigue, ¿verdad? Es como entregárselo a las fieras, ¿verdad? Eso no puede hacerse. Como en la Constitución, tiene parámetros muy amplios, pero bastante puntuales, ¿verdad? En cuanto a cuándo se excluye la extradición. Pero también hay otras leyes que se ocupan de la extradición, como ustedes ven, no solo la Constitución, también hay otras leyes, ¿verdad?, que acompañan a la Constitución en este devenir. Por ejemplo, tenemos el Código de Derecho Internacional, bueno, el Código Penal, vamos, primeramente, el Código Penal. Ya vimos en la extraterritorialidad de la ley, artículo 5. Este código también se aplicará por delito cometido por guatemalteco en el extranjero cuando se hubiere denegado su extradición. Es decir, eso concuerda, van a ver, con el Código Internacional Privado que vamos a leer posteriormente. Si Guatemala deniega en una extradición pasiva, ¿no?, Guatemala deniega la entrega de un nacional, tiene obligación de juzgarlo. Pero también tenemos el artículo 8 del Código Penal. Ya vimos el 5, numeral 3, ¿verdad? Ahora el Código 8 del Código Penal. La extradición solo podrá intentarse u otorgarse por delitos comunes. No más, ¿verdad? No más. Cuando se trate de extradición comprendida en tratados internacionales, solo podrá otorgarse si existe reciprocidad. Miren hasta dónde viene la reciprocidad que estudiamos al principio, ¿se acuerdan? La reciprocidad. Estos principios prevalecen hoy en día. En ningún caso podrá intentarse ni otorgarse la extradición por delitos políticos ni por delitos comunes conexos con aquellos. Artículo 8 del Código Penal. Entonces ven aquí, es bien amplio este tema. Incluso el artículo 53 del Código Procesal Penal dice que el epígrafe, competencia por delitos cometidos en el extranjero. Aquí hablamos de extraterritorialidad de la ley penal. En este artículo 53 nos habla de extraterritorialidad de la ley penal. Son competentes para conocer de los delitos cometidos fuera del territorio de la República los jueces de primera instancia y tribunales de sentencia conforme la distribución que haga la Corte Suprema de Justicia. Si el delito se hubiera cometido solo en parte en el extranjero, será competente el tribunal del lugar donde se hubieran realizado los actos delictivos dentro del territorio nacional, según las reglas comunes. Competencia de delitos cometidos en el extranjero. Vamos. Y también tenemos lo que es el Código de Derecho Internacional Privado. Código de Derecho Internacional Privado.
¿Qué nos dice el Código de Derecho Internacional Privado? Artículo 344 del Código de Derecho Internacional Privado. De la extradición, título tercero, ¿verdad? Para hacer efectiva la competencia judicial internacional en materias penales, cada uno de los estados contratantes accederá a la solicitud de cualquiera de los otros para la entrega de individuos condenados o procesados. Condenados o procesados por delitos que se ajusten a las disposiciones de este título. ¿Qué tipo de delitos son? Ya sabemos cuáles. Sujeto a las provisiones de los tratados o convenios internacionales que contengan listas de infracciones penales que autoricen la extradición. Hay que decir, bueno, esta se aplicará, este tratado por tales delitos, ¿no? Ahí están, ¿cuáles son? El artículo 345 nos dice, los estados contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales. Ya lo vimos en el Código Penal, ¿se dan cuenta? La nación que se niegue a entregar a uno de sus ciudadanos estará obligada a juzgarlo. Así dice nuestro código también, ¿verdad? Cuando se hubiera negado la extradición, se aplicará extraterritorialmente. Por eso le leímos esta extraterritorialidad de la ley, ¿verdad? Dirán, tal vez no va, pero estamos hablando de esa misma naturaleza, ¿verdad? Hay momentos en que puede. Cuando con anterioridad al recibo de la solicitud, un procesado o condenado haya delinquido en el país a que se pide su entrega, puede diferirse esa entrega hasta que se le juzgue o cumpla la pena, ¿verdad? También de ahí, con estas personas que yo les digo, que se han allanado y todo, cúmplase su pena, de ahí vamos a ver, ¿verdad? Vamos por partes. Si varios estados contratantes solicitan la extradición de un delincuente por el mismo delito, debe entregarse a aquel en cuyo territorio se haya cometido. Caso de solicitarse por hechos diversos, tendrá preferencia el estado contratante en cuyo territorio se haya cometido el delito más grave, ¿verdad? Por lo mismo robar un auto que asesinar a una persona. Entonces, el que donde ha cometido el delito más grave tiene preferencia, ¿verdad? Según la legislación del estado requerido. ¿Y quién va a calificar? El estado requerido. ¿Con base a qué? A su propia ley. Si todos los hechos imputados tuvieran igual gravedad, será preferido el estado contratante que presente primero la solicitud de extradición. De ser simultánea, decidirá el estado requerido, pero debe conceder la preferencia al estado de origen, o en su caso, o en su defecto, al del domicilio del delincuente, ¿verdad? 351. Para conceder la extradición, es necesario que el delito se haya cometido en el territorio del estado que la pida. ¿Verdad? Aquí vemos que una extradición tiene dos caras, ¿verdad? Es como una moneda de doble cara, ¿verdad? Mire, el 351 es claro. Dice, para conceder la extradición, ¿verdad? ¿Qué extradición es? Pasiva, concedo, yo estoy concediendo, ¿verdad? Es necesario que el delito se haya cometido en el territorio del estado que la pida. Ahí estamos hablando de extradición activa. O que le sean aplicadas, bueno. Y así se sigue desarrollando todo el tema de la extradición. Hasta el artículo 381, ¿verdad? Están excluidos de extradición los delitos políticos y conexos, ¿eh?
en todos lados. El artículo 355 es clarísimo, el Código de Derecho Individual Privado, tal como lo dice nuestra Constitución, tal como lo dice nuestro Código Penal, ¿verdad? Dice, están excluidos de la extradición los delitos políticos y los delitos conexos, ¿verdad? Según la calificación del Estado requerido. Continuamos, ¿verdad?, con las figuras que vimos del principio, teoría de las calificaciones, ¿verdad? Tampoco se acordará si se probare que la petición de entrega se ha formulado de hecho con el fin de juzgar y castigar al acusado por un delito de carácter político según la misma calificación. Hay protección, ¿verdad? Contra, pues, esos delitos son muy graves. Fíjense que el tiempo dice la extradición puede solicitarse telegráficamente. Ese artículo realmente ya está, ¿verdad? Pero pueden otros canales, ¿verdad? Entonces ven ustedes que la extradición es bastante amplia, ¿verdad? Muy, muy amplia. Y involucra pues a uno o más países, ¿verdad? Que en un momento se ven compelidos, ¿verdad? Que en un momento determinado pues se vieran compelidos a actuar dentro de esta figura, ¿verdad? En el trámite. Y pues se participan muchos, muchos organismos, ¿verdad? Del Estado. Bien, entonces tenemos también aquí en Guatemala una ley específica sobre la extradición. Ley reguladora del procedimiento de extradición. Decreto 28-2008 del Congreso de la República. Es bastante. Entonces dice acá, decreto número 28-2008 del Congreso de la República de Guatemala. Considerando, siempre les gusta leer el preámbulo para que entremos en materia, ¿verdad? Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece como deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la integridad y el desarrollo de la persona humana. Esto ya nos huele a un artículo constitucional, ¿verdad ustedes? Como ven, todas las leyes deben tener su fundamento constitucional.
Estamos ahí en el artículo 2, ¿verdad?, de la Constitución. Considerando que Guatemala forma parte de diversos instrumentos internacionales, bastantes, ¿verdad? Aquí en según el Código Penal que tengo, dice, tiene tratados de extradición con Bélgica, con España, con Estados Unidos de América, con los países de Centroamérica, ¿ah?, así como algunos otros tratados multilaterales. Esto se basa, pero la extradición en Guatemala desde nuestra propia Constitución, ¿verdad?, y los tratados internacionales. Bueno, ¿qué más dice? Que Guatemala forma parte de diversos instrumentos internacionales. Ya vimos uno, ¿verdad? Ya nombramos uno, en los que se regula la extradición como institución jurídica. Entonces, la extradición es una institución jurídica para que los estados puedan entregar a las personas reclamadas por los sistemas judiciales para el cumplimiento de la condena impuesta o el procedimiento, ya sea para ser juzgado o para que cumpla una pena. Considerando que la extradición, a pesar de la evolución que ha experimentado en el ámbito internacional, carece de una regulación adecuada en la legislación ordinaria, menos para nosotros, acorde con los principios establecidos en la Constitución Política de la República y los instrumentos internacionales, a manera de garantizar el respeto a los principios y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado de Guatemala. Con base en tales artículos, decreta la siguiente ley reguladora del procedimiento de extradición. Algunos artículos importantes. El objeto y carácter. ¿Cuál es el carácter de esta ley y cuál es su objeto? Dice, artículo 1. El procedimiento de extradición se regirá por los tratados o convenios de los cuales Guatemala sea parte. En lo no previsto, en los mismos se regirá por la presente ley. Entonces, el carácter de esta ley, el carácter de nuestra ley es subsidiaria de los tratados. Subsidiaria de los tratados. ¿Verdad? Quiere decir que en ausencia de tratados se aplicará esta, pero si hay un tratado, se aplica antes el tratado. ¿Verdad? Entonces dice, el procedimiento de extradición se regirá por los tratados internacionales. Ahí está clarísimo. ¿Verdad? En lo no previsto en los mismos, se regirá por la presente ley. Solo a falta de... Durante el procedimiento de extradición, desde el artículo 2, las personas tendrán derecho a nombrar un defensor, en su caso un traductor. Como ya les presenté la ley que estamos leyendo, el decreto 28-2008, procedimiento del proceso de extradición. Antes de empezar a leer, se las presenté. Dice, desde el momento, durante el procedimiento de extradición, las personas tendrán derecho a nombrar un defensor y en su caso un traductor. De no haberlo, se nombrará uno de oficio. En ningún caso, la resolución que decide el procedimiento de extradición hará mérito sobre inocencia o culpabilidad de la persona. ¿Por qué? ¿Por qué les pregunto? ¿Verdad? ¿Por qué? Por el principio de inocencia. Espera un momento.
Perdón, compañero. Por el principio de inocencia. Inocencia. A ver, ¿quién otro tiene otra? Y vamos a explicar por qué, ¿verdad? Porque dice, en ningún caso la resolución que decide el procedimiento de extradición hará mérito sobre inocencia o culpabilidad. ¿Por qué? Porque la extradición es diferente al proceso penal. Es en el procedimiento o proceso penal donde se decide sobre la inocencia o culpabilidad. La extradición es solo el trámite de entrega de una persona, ¿verdad? Entonces, no es una decisión judicial respecto a la inocencia o culpabilidad. Es una decisión, ¿verdad?, judicial de entregar a una persona solicitada. Por eso, porque su naturaleza es diferente a una sentencia, ¿verdad?, dentro de un proceso penal. Por eso es que no debe pronunciarse sobre inocencia, ¿no? Entregamos a tal persona que fue solicitada, punto, ¿verdad? Y ahí, pues, ahí mirarán. Desde el momento en que se haga saber la causa que motivó su detención, el requerido y su defensor podrán obtener copia. Sigue, ¿verdad? Allanamiento o entrega voluntaria. Ahí estamos, ¿ven? La extradición voluntaria, ¿verdad? La que hemos visto ya en teoría, ¿verdad? La persona contra la que se dirija el procedimiento de extradición podrá, es una facultad, allanarse a la solicitud o entregarse voluntariamente al Estado requirente en cualquier momento del procedimiento, incluso antes de la presentación formal de solicitud, antes incluso, ¿verdad? El tribunal que conoce el procedimiento una vez recibida la declaración sin más trámite, pondrá a la persona reclamada en extradición a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ven, ya vamos, el organismo judicial, el Ejecutivo trae el Ministerio de Relaciones Exteriores para que éste coordine con la autoridad del Estado solicitante, y se verifique la entrega inmediata. Cuando la solicitud formal se refiera o incluya a varios sujetos y uno o varios de ellos se allanaren a la solicitud planteada o decidieren entregarse voluntariamente, se le deberá resolver la misma de conformidad con el párrafo a cada quien, ¿verdad? Ya ella se individualiza. ¿Cuál es el efecto del allanamiento o entrega voluntaria? El allanamiento a la solicitud formal de extradición o entrega voluntaria al Estado requirente suspenderá el procedimiento de extradición pasiva para quien se allane. Cuando estamos hablando de extradición pasiva, ¿a qué nos estamos refiriendo, jóvenes? La extradición pasiva es cuando se le solicita a un Estado entregar. Cuando yo pido a alguien, ¿verdad?, que me entreguen a alguien, es una extradición activa. La petición de allanamiento o de entrega voluntaria deberá ir acompañada, bueno, de la renuncia expresa a cualquier recurso o acción. Bueno, cuando uno después va a tener que percatarse de todos estos detalles, ¿no?, para no tener un problema. Es bien delicado ser juez ustedes, porque si no renuncia expresamente, puede después interponer porque no renunció a ese derecho, ¿verdad? Idioma. Mire, ¿qué importa? El artículo 5. Las solicitudes de los estados requirentes y los documentos que los acompañen, que se encuentren redactados en idioma extranjero, deberán ser acompañados de su traducción libre al idioma español. No necesitan una traducción jurada, ¿verdad? Hay una traducción libre ahí, pero, claro, hay responsabilidad, ¿verdad? Pero es un poco más flexible. Puede ser acompañado de traducción libre al idioma español. Los documentos que deban acompañarse a la solicitud de extradición activa en idioma extranjero deberán ser traducidos por cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores, el organismo judicial y el Ministerio Público. Miren, son las instituciones que intervienen en la extradición.
¿verdad? El Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Presidente de la República, ¿verdad? El Judicial y el Ministerio Público. Ahora miren, esto es algo importante que ustedes ya han estudiado en otras materias. Dice, en el procedimiento de extradición no serán aplicables las normas de la ley del organismo judicial referentes a las traducciones de los documentos provenientes del extranjero. Hay las pases de ley ahí, ¿verdad? Bueno. Plazos. Los documentos que deban acompañarse a la solicitud de extradición estarán exentos de legalización. Fíjense. Excepto en los casos que el tratado, convenio, arreglo internacional o la presente ley dispongan lo contrario. Salvo, ¿verdad? Pero si no hay nada relacionado al respecto, no van legalizados. Los plazos que corra a cargo del Estado requirente, ahí, para el Estado requirente, ¿qué tipo de extradición es? Extradición activa. Empezarán a contarse a partir del día siguiente en que el Ministerio de Relaciones Exteriores le entregue la comunicación oficial. ¿Quiénes son los sujetos del procedimiento de extradición? Importante también, artículo 8. Los sujetos del procedimiento de extradición son el Ministerio Público, el organismo judicial, el requerido y su abogado defensor en los procedimientos de extradición pasiva. Ahí ¿verdad? El requerido y abogado. Bueno, entonces ahí viene el Ministerio Público, el organismo judicial y el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué funciones desempeña cada uno de ellos? El Ministerio Público dice, promoverá ante los órganos jurisdiccionales las solicitudes de extradición pasiva. ¿Cuál es esa? La que le piden a Guatemala entregar, ¿verdad? Cuando le piden a Guatemala entregar a alguien. Va a promover ante los órganos jurisdiccionales, ¿verdad?, la solicitud de extradición pasiva proveniente de los estados requirientes que les hayan sido trasladados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores lo traslada al Ministerio Público. B. En los casos de extradición activa, cuando Guatemala pida que le entreguen a alguien, el Ministerio Público promoverá las solicitudes de extradición que serán remitidas por la Secretaría de la Corte Suprema. Miren a qué nivel se hacen, ¿verdad? Al Ministerio, por la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que éste, a su vez, la presente al Estado correspondiente. Bueno, ese es el Ministerio Público. Ahora, el organismo judicial, y esto es muy importante. Corresponde al organismo judicial, artículo 10, a través de los órganos jurisdiccionales competentes, decidir con exclusividad sobre la procedencia y la extradición pasiva que promueve el Ministerio Público. Entonces, ¿cuál es la autoridad que decide sobre la extradición? No es el presidente, y todas las personas tienen la idea que el presidente de la República decide sobre la extradición. La autoridad que decide sobre la extradición es el organismo judicial a través de los órganos jurisdiccionales competentes. El presidente únicamente ejecuta ya, ¿verdad?, una resolución judicial de entregar a alguien. Si no, ¿verdad? Pero como ustedes ven, hay una salvedad. Como presidente de la República puede, ¿verdad?, negarse a entregar. Y es ahí donde le cae todo el peso, pues, ¿verdad? Ahí vemos. Pero el que decide sobre la procedencia de la extradición, ¿quién es? El organismo judicial. No es el presidente de la República. Bueno, ahí dice quiénes serán competentes, ¿verdad? Y otra vez dice, la denegatoria de la extradición pasiva, y siempre dentro del artículo 10, obliga al Estado de Guatemala, a través de los órganos correspondientes, a ejercer la persecución y acción penal. ¿Cómo concuerdan todas las leyes? ¿Se han dado cuenta? Todas concuerdan, ¿verdad? Si no lo entrega, tiene que juzgarlo, ¿verdad?
Este es el artículo 10. Entonces, ven, el organismo judicial decide con exclusividad sobre la procedencia de la extradición y si lo declara improcedente o adquiere la obligación de ejercer la persecución penal. Bueno, ya vimos las funciones del Ministerio Público, ¿verdad? Promover, ¿verdad? El organismo judicial decidir, ¿no?, sobre extradición o ejercer la persecución penal. Artículo 11, ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué hace el Ministerio de Relaciones Exteriores? El Ministerio de Relaciones Exteriores remitirá al Ministerio Público las solicitudes de detención provisional y formal de extradición pasiva que formulen a Guatemala. En los procedimientos de extradición activa, remitirá la solicitud de extradición que reciba la Secretaría de la Corte al Estado correspondiente. ¿Verdad? Tiene dos papeles, en activa y en la pasiva. El Ministerio de Relaciones Exteriores llevará un registro de todas las solicitudes de extradición. Otro registro, ¿va ustedes? Otro registro más. Procedimiento de extradición, ¿verdad? Eso empieza en el artículo 12. La solicitud de extradición pasiva debe formularse conforme a lo establecido en los tratados o convenios o arreglos internacionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá remitir la solicitud de extradición con toda la documentación recibida al fiscal, ¿verdad? Dentro de los 2 días, bueno, aquí dice los plazos para remitir, requisitos de la solicitud, ahí viene en el artículo 13. Puede también solicitarse juntamente con la solicitud de extradición. Sí, Marcel Uriza. Licenciado, buenas noches, les hablo Marcel. Licenciado, solo que estoy leyendo del artículo 344 al 300, todo lo que se trata sobre la extradición. Sí. Pero me da duda, por ejemplo, si usted acaba de decir de que si el país se niega a extraer a algún ciudadano, en este caso, digamos, guatemalteco, por ejemplo, el país se tiene que comprometer a juzgarlo acá. Cumpliendo la condena acá, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Sigue la extradición? No, porque el Estado adquiere obligación de juzgar cuando deniega la extradición. Acuérdense de los nacionales, ¿verdad? En ningún caso entregarán nacionales, ¿verdad? O si deniega, tiene obligación de juzgar. Si lo juzga, acuérdese usted que ya pues lo juzgó por el delito por el cual se le perseguía. Y también existe en el ámbito internacional aquel principio que dice que ninguna persona puede ser juzgada 2 veces por un mismo delito. Entonces, si cumple con la obligación de juzgarlo, entonces ahí queda cumplido todo queda cumplida la condena. Así es. Vaya. Correcto. Gracias, Lick, muy amable. Bueno. Entonces, como yo les decía, cuando se solicite la extradición, también se puede solicitar la detención provisional. Eso pasó en el caso que yo tuve, pues, en la Secretaría General, de ese señor que salió huyendo de los Estados Unidos. Se le persiguió penalmente, ¿verdad? Y se solicitó, los Estados Unidos solicitó inmediatamente, con la solicitud de extradición, la detención provisional. Y cuando llegó el expediente de la Secretaría General, el señor ya estaba detenido. Ya estaba detenido porque se había perdido su detención provisional. Solo fue tramitar la entrega, ¿verdad? Porque se puede solicitar. El Estado interesado podrá solicitar al Estado de Guatemala, a través de la vía diplomática, la detención provisional de una persona, informando sobre la existencia de una orden de aprehensión, porque acuérdense ustedes, le habían dado arresto domiciliario, ¿verdad? Y él, en lugar de eso, se escapó de una vez, ¿verdad? Entonces ahí ya había una orden de captura contra él, una orden de detención, ¿verdad? Informando sobre la existencia de una orden de aprehensión y asegurando que en el plazo establecido en el arreglo internacional presentará la solicitud formal de extradición. Presenta la solicitud de detención provisional, ahí se obliga, ¿verdad?, a presentar
La privación de libertad de la persona detenida provisionalmente dentro de este procedimiento no estará sujeta a ninguna medida sustitutiva, ¿verdad? Y durará hasta que se lleve a cabo la entrega del extraditado o se resuelve en definitiva sobre la improcedencia. ¿Verdad? Miren, no procede, no lo se te pero ya se aseguró pues su presencia, ¿verdad? Comunicación de la solicitud de la detención provisional residida del país requirente. Bueno, este país requirente para él es extradición activa, ¿verdad? La solicitud de detención provisional, esta deberá ser comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores al Ministerio Público, en un plazo, de ahí empieza, ¿verdad? Las cuestiones de los plazos. En caso que la solicitud de extradición no contempla como medida de urgencia la detención del requerido, el Ministerio Público a través de la Fiscalía o unidad correspondiente en un plazo no mayor de 3 días contado a partir de recibir la solicitud formal de extradición que fuera trasladada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, deberá remitirla a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia para que ésta lo remita al tribunal competente. Miren, es un trámite tremendo ustedes, pero sí debe ser bastante coordinado. Audiencia. Una vez detenida la persona pedida en extradición, el Ministerio Público solicitará en un plazo que no exceda de 2 días, en forma verbal o escrita, que se fije la audiencia para resolver su pedido formal de extradición. Miren, ahí empieza pues ya ese procedimiento, ¿verdad? Hay régimen de notificaciones, artículo 19, comparecencia de las partes de la audiencia, ¿verdad? Cómo se acaba la audiencia, artículo 20, desarrollo de la audiencia de extradición, artículo 21, oposición, ¿verdad? Pueden oponerse. La oposición a la solicitud de extradición solamente se podrá formular en la audiencia, ¿ves?, para decidir sobre la procedencia de la misma, celebrada ante el juez competente. En esa audiencia hay que, ¿verdad?, presentar la oposición. Y vienen requisitos de la resolución que decide la extradición, ¿verdad? Ahí va la resolución. Y dice, contra la resolución que decida la procedencia e improcedencia de la extradición, ¿quién decide, joven? ¿Quién decide la procedencia e improcedencia? ¿Qué autoridad en Guatemala, qué autoridad decide sobre la procedencia de la extradición o improcedencia de la extradición? El organismo judicial. Correcto, el organismo judicial, ¿verdad? Artículo 10. Entonces queda claro que no es el presidente de la República. Pues todas las personas creen que el presidente de la República es el que decide, ¿no? Este es un procedimiento judicial, no es un procedimiento que involucra, pues, parte del Ejecutivo, pero no es un procedimiento puramente judicial. Contra esa resolución, ¿verdad? La parte que se considera agraviada podrá interponer únicamente recurso de apelación. El recurso de apelación. Miren ustedes. Apelación. ¿Sí, Marcel? Licenciado, tengo una duda. Por ejemplo, si alguien comete un delito, digamos, en otro país, pero acá no cometió ningún delito, y el Estado se niega, en este caso el organismo judicial se niega a la extradición, ¿qué puede pasar? Sí, eso es lo que dice aquí todas las leyes, ¿verdad? Como ya vimos anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, el artículo 5.3 del Código Penal dice cuando hay extraterritorialidad de la ley penal. Decimos extraterritorialidad de la ley penal cuando se aplica contra delitos no cometidos en nuestro territorio. Sin embargo, ¿verdad?, tiene verificativo, aplica nuestra ley y dice, este código también se aplicará, ¿verdad?, por delito cometido por guatemalteco en el extranjero cuando se hubiere denegado su extradición. Ahí está clarísimo, ¿verdad? Si cometió un delito en el extranjero, pero porque dice que la ley también dice que cada estado no está obligado a entregar a sus
nacionales, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Los estados, dice, los estados contratantes, dice el artículo 345 de, Internacional del privado. Código de Derecho Internacional Privado, dice, los estados contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales. Bueno, esa es la primera hipótesis que hay, ¿verdad? La primera. Pero sigue, la nación que se niegue a entregar a uno de sus nacionales estará obligado a juzgarlo. Ahí ya es una obligación, ¿verdad? O sea, pues si no sería impunidad, ¿verdad? Exacto, licenciado, pero entonces, por ejemplo, ya en la etapa del proceso, la inicial como la intermedia, por ejemplo, donde se necesita presentar los medios de prueba, entonces los medios de pruebas se realizarían a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, porque acuérdense que la extradición tiene su propio procedimiento, ¿verdad? Y ahí tiene la audiencia. El día y hora señalado para la audiencia, porque no es un proceso, como le digo, este es un proceso de extradición, no es un proceso procesal penal. Aquí no estamos juzgando sobre un delito. Estamos decidiendo sobre la entrega de una persona. ¿Verdad? ¿Verdad? Son de naturaleza muy diferente. ¿Verdad? Ya. ¿Verdad? Aquí no estamos hablando de un proceso penal, estamos hablando de un proceso de extradición propiamente dicho. Ya lo entendí, licenciado. ¿Verdad? Entonces dice, el día y hora señalado para la audiencia que es de extradición, ¿verdad? Por eso dice, en la resolución no se puede hacer mención sobre inocencia o culpabilidad, porque ese no es un proceso penal. Es un proceso para entregar a una persona, ¿verdad? Dice, el juez verificará la presencia de las partes. Si todos estuvieren presentes, declarará abierta la audiencia, explicará el objeto de la misma y procederá a la recepción de los medios de prueba. Ahí está, bien. ¿Verdad? Porque no estamos hablando de un proceso penal, estamos hablando de un proceso de extradición. Ya, gracias, Rick. Bueno. Entonces ahí está claro, ¿verdad? Y pues el artículo 23 nos dice que cabe el recurso de apelación, únicamente el recurso de apelación ante la sala de la Corte de Apelaciones, ¿verdad? El recurso de apelación se interpondrá por escrito dentro del tema. Bueno, y ahí dice cómo procede. Vencido el plazo para hacer uso del recurso de apelación, la resolución del tribunal de primera instancia queda firme y ejecutoriada. ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Si no interponen el recurso de apelación, ¿verdad? Si pasa el plazo, ahí ya está firme. Competencia de la sala, decisión sobre el recurso de apelación, ¿verdad? Se decide. Solicitud de extradición presentada por varios estados. Dice el artículo 26, cuando varios estados hubieran formulado requerimiento de extradición pasiva, ¿qué significa eso? Que nos piden a nosotros, ¿verdad? Entregar a alguien contra la misma persona, la decisión de entrega se resolverá según lo establecido en el tratado. Si hay un tratado internacional que resuelve el problema, primeramente se aplica el tratado, ¿verdad? O algún documento internacional, ¿verdad? Si dichos instrumentos no los contemplan, se atenderá el orden siguiente. El requerimiento de cumplimiento de los requisitos de la solicitud de extradición no podrá exceder ni ser. Cuando la solicitud fuere por el mismo delito, tendrá preeminencia el primer estado que hubiere formalizado la solicitud de extradición. Cuando las solicitudes fueren por delito distinto, tendrá preeminencia el estado de solicitud de extradición por el delito más grave. Imagínense. Entonces se va viendo un orden, ¿verdad? Y esta ampliación de la solicitud del requerente, casos de medida de coerción, entrega del requerido. Miren, 29. Artículo 29. Firme el fallo, ¿ya? Decretaron, ¿ya? Se dictó el fallo,
la resolución, perdón, ¿verdad? Se dictó la resolución, se interpuso el recurso de apelación, se resolvió el recurso de apelación, ¿verdad? Queda firme. Se dicta el fallo, no se interpone el recurso de apelación, se vence el plazo para interponerle, queda firme, ¿verdad? Ahí. Entonces, firme el fallo que decretó la extradición, el tribunal competente a través de la Secretaría de la Corte y Suprema Justicia lo comunicará al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí sigue el procedimiento, ¿ve? Y pondrá a su disposición al detenido. Ahí ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Así como los efectos o valores, ¿verdad?, de la persona reclamada sobre la que hubiera recaído medida de coerción, en caso que estos no se hubieran entregado con anterioridad. A la comunicación deberá adjuntar certificación de los pasajes más importantes del trámite judicial y es como le llaman informe circunstanciado, le dicen en la práctica administrativa, ¿no? Y certificación del fallo que decretó la extradición. Aquí hay algo muy importante, dice, en el caso que la entrega del solicitado debe ser decidida por el jefe del organismo ejecutivo. Aquí no está hablando de la extradición, aquí está hablando de la entrega, y eso es lo que mucha gente confunde, ¿verdad? Porque judicialmente ya se decidió sobre la extradición, en el artículo 10, ¿verdad? A través del organismo judicial, y emitió su fallo. Pero dentro de la extradición está el acto material de la entrega. Esa entrega se hace a través del organismo, ¿no?, ejecutivo. Presidente de la República está involucrado en ello, ¿verdad? Entonces, en el caso que la entrega del solicitado debe ser decidida por el jefe del organismo ejecutivo, se remitirá por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores la certificación extendida por el tribunal y el proyecto de acuerdo gubernativo. Se entrega con un acuerdo, mediante un acuerdo gubernativo. Dentro del plazo de 3 días, a la Secretaría General de la Presidencia de la República. Yo estoy en la Secretaría General y si trabajamos una extradición de un expresidente para su consideración y en su caso la emisión del mismo, ¿verdad? Ahí. El acuerdo gubernativo deberá comunicarse, bueno, y continuar todo lo que es el acuerdo gubernativo. Causas para diferir de la entrega, dice el artículo 30. A falta de disposición expresa en los tratados, si no hay disposición expresa, convenios o arreglos internacionales, la entrega deberá diferirse cuando a. La persona requerida se encuentra sujeta a proceso penal en el país, lo que ha pasado con muchos exfuncionarios, ¿verdad?, que están siendo juzgados. No se han entregado porque, ¿verdad?, se encuentra sujeto a un proceso penal aquí en Guatemala. Y B, la persona requerida se encuentre cumpliendo condena en Guatemala, ¿verdad? En ambos casos, la entrega se efectuará hasta que la persona solvente su situación jurídica. Es decir, ¿verdad?, que estas situaciones de que la persona se encuentre sujeta a proceso o se encuentre cumpliendo condena no evita la extradición ni la entrega. Lo que evita es su entrega inmediata hasta que se cumpla, ¿verdad? Y después empieza la extradición activa. ¿Qué es extradición activa? Cuando Guatemala pide la entrega, ¿verdad? Pide la entrega de una persona que cometió delitos en Guatemala. Ahorita yo creo que están tras la pista del exministro de Energía y Minas, Archila, y del exministro de Economía, Valladares, Urruela. Esas serían extradiciones activas. Estamos solicitando la entrega de, ¿verdad? El Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a requerimiento del Ministerio Público, fíjense, ¿quién activa esto? El Ministerio Público, ¿verdad? La excepción activa, ¿verdad? A requerimiento del Ministerio Público formulará la solicitud de detención provisional o en su caso de extradición formal
a otro estado. Puede solicitar dos cosas, ¿verdad? Detención provisional y extradición. Cuando un juez o tribunal hubiera emitido orden de detención, aprehensión, captura de persona reclamada, ¿verdad? Y se va, ¿verdad? La persona reclamada hubiera sido condenada y sea requerida para el cumplimiento de la condena. Ya se rejuzgó y se también, ¿verdad? Y ahí está la solicitud de extradición, el artículo 32, pero extradición activa. Y continúa, ¿verdad? Disposiciones finales y transitorias. Preeminencia de los tratados internacionales en materia de extradición. Es que esto es muy importante en esta ley, porque le da un carácter muy especial, ¿verdad ustedes? Es una ley subsidiaria, ¿verdad? De los tratados. Y esto lo dice el artículo 1, ¿verdad? Dice, el procedimiento de extradición se regirá por los tratados o convenios internacionales, ¿verdad? En lo no previsto en esos tratados se aplica esta ley. Primero van los tratados. Y dice el artículo 34, el procedimiento de extradición, tanto activa como pasiva, se rige por lo establecido en la presente ley. No obstante, si los tratados internacionales en materia de extradición suscritos y ratificados por el Estado de Guatemala fijaran procedimientos, diligencias o trámites diferentes a los establecidos en esta ley, prevalecerá lo dispuesto en tales tratados. Artículo 34, muy importante. Bueno, ahí viene tu solicitud de informe por el Ministerio Público, las actuaciones ya iniciadas, ¿verdad? En esa ley, documentos procedentes del extranjero, otra vez, miren, artículo 37. Al procedimiento de extradición no le serán aplicables las normas de la ley del organismo judicial referente a las traducciones de los documentos provenientes del extranjero. Artículo 37. Bueno, no se aplica, ¿va? De viene derogatoria. Ven, entonces ya Guatemala tiene su propio procedimiento de extradición. Bueno, la extradición pues es una figura bastante amplia, ¿verdad? Muy bien regulada. Y unas definiciones para cerrar este tema, que ahí está el documento para que ustedes amplíen sus conocimientos, ¿verdad? Ya lo tienen ahí en su plataforma digital. Dice, para el doctor José Matos Pacheco, es la entrega por un estado de un individuo acusado o declarado culpable, ¿verdad? O sea, para que cumpla un proceso o una pena, ¿verdad? De una infracción a la ley penal cometida fuera de su territorio, a otro estado que reclama su entrega y tiene competencia para juzgarlo y castigarlo. Miren qué interesante. Las definiciones son muy importantes porque nos aclaran mucho el tema. El doctor costarricense Gonzalo Ortiz dice, es la facultad que tiene un estado, fíjense que ya no tiene como una facultad, que es una entrega, ¿verdad? El otro dice, es la facultad que tiene un estado para solicitar la entrega de personas que han infringido alguna ley penal para procesarlo e imponerle la pena correspondiente. Manuel Osorio dice, acto, es un acto, miren, por el cual un estado entrega por imperio de ley, ¿verdad? Expresa, puede ser tratado o ley, un individuo a otro estado que lo reclama con el objeto de someterlo a un proceso penal o al cumplimiento de una pena. Pueden ser dos, ¿verdad? Al proceso o al cumplimiento. Santiago Ortiz Laje y Amador, bueno, argentinos, ¿verdad? Es la solicitud que hace un estado a otro para que le entregue a una determinada persona acusada de cometer un delito en el territorio del primero. Juan Ramírez Gronda, es un procedimiento en virtud del cual un estado solicita o obtiene de otro la entrega de una persona. El Diccionario de Derecho Internacional entrega por un estado a otro a petición o
demanda de este último de la persona que ha cometido un delito o que se sospecha que lo ha cometido, ¿verdad?, para ejecutar diligencias penales o la sentencia. Y Sánchez Bustamante dice el procedimiento en cuya virtud un Estado entrega a otros delincuentes condenados, acusados y continúa. Miren, algunos, como ven, dicen que es la entrega, ¿verdad?, al aspecto material. Los otros dicen que es una facultad. Otros dicen que es un acto. Otros dicen que es una solicitud. Otros se llaman como un procedimiento. Y otros como una entrega y procedimiento. Como ven, la naturaleza, ¿verdad?, es bien amplia de la extradición. Así que leen este documento para ampliar sus conocimientos. Y ahora vamos con otra ley que ya les mencioné la vez pasada, ¿verdad? El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Fíjense que aquí hay algo muy importante. Ya les había dicho que leyeran ustedes la solicitud, ¿verdad? El dictamen que hay aquí de una opinión consultiva. Fíjense. El artículo, bueno, vamos a ver el preámbulo. Consciente de que todos los pueblos, este es el Estatuto de Roma, ¿verdad?, de la Corte Penal Internacional, que vino a sustituir a aquellos, ¿verdad?, tribunales de guerra que se instruían después de una situación armada y se juzgaba, pues, delitos graves, ¿verdad?, que se cometían en ese conflicto. Pero ahora ya hay una corte permanente. Consciente de que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y sus culturas configuran un patrimonio común, observando con preocupación que este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento, teniendo presente que en este siglo millones de niñas, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad. Acuérdense ustedes que eran del siglo pasado, ¿verdad?, las 2 guerras mundiales, por decirles algo. Reconociendo que estos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que a tal fin hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia. Muchos quedan impunes, ¿verdad? Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de estos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes. Recordando que es deber del Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de los crímenes internacionales, ya reconociendo al Estado, ¿verdad?, su soberanía. Reafirmando los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, etcétera, ¿va? Decididos a los efectos de la consecución de esos fines y en interés de las generaciones presentes y futuras, a establecer una Corte Penal Internacional de carácter permanente. Eso es lo trascendente acá, ¿verdad? Que aquel tiempo respondían a un conflicto, a una situación internacional. Ahora no, ahora van a estar permanentemente independiente y vinculada con el sistema de las Naciones Unidas, que tenga competencia sobre crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. Es decir, tiene competencia limitada, ¿verdad? ¿Limitada a qué? A los crímenes más graves de trascendencia internacional. Esa es su competencia, ¿verdad? Destacando que la Corte Penal Internacional establecida en virtud del presente estatuto ser complementaria a las jurisdicciones penales nacionales. Esto es importante y lo ratifica en la ley. Artículo 1. Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional. Le llaman la Corte.
La Corte será una institución permanente, eso es importante, ¿verdad? Ya les dije, importante, permanente. Estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas. Sobre personas. Respecto a los crímenes más graves, solo contra ladrones no, ¿verdad? Ladrones no. Contra personas, respecto a los crímenes más graves de trascendencia internacional, de conformidad con el presente estatuto, y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. Entonces, como ven, la naturaleza es diferente de la ley de extradición que de este estatuto, ¿verdad? Porque la ley de extradición es complementaria de los tratados, subsidiaria de los tratados, ¿verdad? Mientras que este estatuto es subsidiaria de las leyes nacionales. ¿Se dan cuenta? A falta de... Miren qué naturaleza tan diferente tienen, ¿verdad? Los dos. La ley de extradición es subsidiaria del tratado, es decir, que prevalecen los tratados sobre esta ley. Mientras que el estatuto de la Corte, ¿verdad?, prevalecen sobre él las leyes nacionales. Es subsidiaria, es complementaria de las leyes nacionales. ¿Ven qué diferencia, verdad? Dos están en posiciones totalmente diferentes, ¿verdad? La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente estatuto. La Corte estará vinculada con Naciones Unidas, artículo 2, ¿verdad? Sede, su sede es La Haya, ¿verdad? Países Bajos. Es el Estado anfitrión, ¿verdad? Pero podrá tener, ¿verdad?, sesiones, celebrar sesiones en otro lugar cuando sí lo requieran, ¿verdad?, o lo decidan. Condición jurídica y atribuciones de la Corte. Esta Corte Penal Internacional es sujeto de derecho internacional público. Indiscutible, ¿verdad? Es un sujeto de derecho internacional. La Corte tendrá personalidad jurídica internacional. Tiene también capacidad jurídica, ¿verdad? Podrá ejercer funciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el presente estatuto. En el territorio de cualquier estado. Fíjense. De cualquier estado o parte. Aquí es donde discutíamos, ¿no? ¿Hay o no hay, o no viola la soberanía de los estados si tiene jurisdicción? ¿Verdad? Aquí dice. Para que funciones y atribuciones como con lo dispuesto en el presente estatuto en el territorio de cualquier estado o parte y por acuerdo especial en el territorio de cualquier otro estado. ¿Cuál es su competencia? Según el artículo 5. Y aquí voy a decir algo importante porque está en otro artículo, ¿verdad? El artículo 5, crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crimen de agresión. Pero, de una vez apuntan hoy, en el artículo 70, vamos a buscar el artículo 70, también dice, la Corte tendrá competencia para conocer de los siguientes delitos contra la administración de justicia. Solo dolosos. ¿Sí? Pero contra la administración de justicia es suficiente, ¿verdad? ¿Ya? Bien, dice que son dolosos. Entonces también apunten ahí, ¿verdad? En ese artículo 5 que también conoce de los delitos contra la administración de justicia. Tiene competencia. Aquí les faltó, ¿verdad? Bueno, de ahí nos explica, ¿verdad?, qué es el delito de genocidio, qué son los delitos de lesa humanidad. Miren, es bastante. Los crímenes de guerra en el artículo 8. Aquí está involucrada en estos el Comité Internacional de la Cruz Roja también, ¿verdad? El derecho internacional humanitario.
Miren, grandísimo, versos, artículos muy extendidos. El artículo 9, elementos de los crímenes. Y ejercicio de la competencia, remisión de la situación, el fiscal. Debí encontrar algo por acá que derecho aplicable como fuentes. El artículo, ya vamos a regresar, pero vamos a hacer este que es importante, el artículo 21, para que no se me pase. Derecho aplicable. La Corte aplicará, son como fuentes, ¿verdad?, de este derecho. En primer lugar, el presente estatuto. Los elementos de los crímenes y sus reglas de procedimiento y prueba. B. En segundo lugar, cuando posea los tratados aplicables, los principios y normas del derecho internacional, tal, ¿verdad? C. En su defecto, los principios generales del derecho que deriven de la Corte, del derecho interno, y etcétera, ¿verdad? Aquí es donde... 2. La Corte podrá aplicar principios y normas de derecho respecto a los cuales hubiera hecho una interpretación en decisiones anteriores, que no de jurisprudencia, ¿verdad? Y 3. La aplicación e interpretación del derecho de conformidad con el presente artículo deberá ser compatible con los derechos humanos, íntegramente reconocidos, sin distinción alguna, ¿verdad? Y, bueno, otra parte importante que nos quedamos aquí, en la parte 3, que empieza en el artículo 22. ¿Qué principios reconoce esta Corte? El nullum crimen sine lege, ¿verdad? Ese ya lo conocen ustedes. Nula pena sine lege. Y retroactividad ratione persone. Responsabilidad penal individual. Exclusión de menores. Miren, los principios empiezan en el artículo 22, ¿verdad? Esto es solo para entrar en calor. Entonces, seguiríamos el martes 8, ¿verdad? Dejemos aquí, compañeros, por favor, lean, terminen de leer esta ley, ¿verdad? Termina esta ley y les dejo una pregunta. ¿Prescriben o no prescriben estos delitos? Ahí me responden ustedes el día martes. ¿Prescriben o no prescriben estos delitos? Aquí en Guatemala prescriben a los 25 años, Lick. Sí, pero estamos en este estatuto de Roma. A ver, ahí me averiguan hoy. Les queda de deber. Muy bien, Lick, está bien. Vaya, pues nos vemos el martes si Dios lo permite. Pasen buenas noches, compañeros, y feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, Lick, buenas noches. Se cuidan. Gracias, licenciado. Feliz noche.